debió ser la primera lluvia. ¿Qué gota interrumpió la creación perfecta de un amoroso padre que decidió heredarnos la tierra? ¿Fue llovizna, caricia apenas, o fue tormenta? ¿Comenzó en las alturas de un bosque perfecto o en la línea que divide al cielo del mar en alguno de los tantos océanos que nos rodean? ¿Interrumpió el vapor del desierto por entre los dobleces de la resolana? ¿O tocó paciente los rostros de las flores en una planicie de película? Siempre que se hace de noche y la lluvia interrumpe mi camino a casa, me hago esas preguntas. El parabrisas va de un lado a otro, intenta desaparecer cualquier vestigio, pero es inútil. La lluvia siempre se hace presente, siempre está ahí, intermitente. Y aunque tampoco recuerdo la primera lluvia de mi infancia, me imagino feliz. Monterrey era entonces una buena ciudad para vivir. Visitas a los abuelos, paseos a un río cercano los domingos y juegos con los vecinos por la noche entre semana. Pero además, una televisión en blanco y negro que solíamos ver en familia, pero con un horario bien definido. Por las mañanas mi abuela sintonizando el canal 12 para ver Cocina con Teresita. En las tardes, después de la escuela, 1 hora de las caricaturas en el canal 6. Más tarde, aunque no siempre, una telenovela para mi mamá, que no era muy adicta a ellas, aunque me acuerdo que casi no se perdió capítulos de Rina con Ofelia Medina. Después el noticiero local en el canal 3 y de vez en cuando el del 10, con Jacobo Zabludovsky. Si mis papás nos daban permiso, series como Misterio en su casa o Dimensión desconocida. Y los domingos, irremediablemente, México, Magia y Encuentro, y siempre en domingo con Raúl Velasco, el hombre que conocía a todos los artistas. Aunque a nivel local teníamos a Rómulo Lozano, donde había cantantes que luego se harían famosos como Estela Núñez y Napoleón. Y no puede faltar, por supuesto, Pipo, a quien conocí cuando cumplí mis 6 años, pero según cuenta una de mis tías, cuando dijeron mi nombre, en lugar de sonreír a la cámara, yo seguí concentrada en acabarme mi bimbuñuelo Bimbo. No me equivoco al decir que mi escuela estaba a unas pocas cuadras, y yo era la responsable de cuidar a mis hermanos. Caminábamos en fila india, al frente Andrés, luego Esteban, Eunice y Cielo en medio, y Víctor, por ser el más pequeño, justo adelante de mí. Mi escuela era antigua, de esas que hoy llaman monumentales. El patio era inmenso, podías correr todo el recreo. Salones grandes, pasillos grandes, escaleras grandes. No sé, a mi edad la veía bonita, hasta elegante. Todo era perfecto en mi escuela, excepto por los baños. De los 10 sanitarios que había, solo 3 tenían puerta. Funcionaban solo 2. Y para rematar, no sé si solo fue en mi generación, creo que no, porque hace algunos años escuché a los hijos de una amiga platicar de lo mismo. Pero el caso es que para rematar, en mi época empezó a correr el rumor de que en esos mismos baños se aparecía la muñeca diabólica. Sin Facebook, sin WhatsApp, Instagram ni Twitter, nunca nos enteramos, los que acudimos a la gloriosa y heroica escuela primaria Benito Juárez, que la muñeca diabólica no era exclusiva de nuestro plantel. Nunca lo supimos, nunca en su momento. Parecía que otras muñecas diabólicas se habían apoderado de todas las escuelas de Monterrey, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, causando el pánico entre quienes, como yo, fuimos niños de los años 70, convirtiendo a esa leyenda urbana en una de mis pesadillas recurrentes, y cuando no se aparecía en mis sueños, tomaba por asalto a mis hermanos. Y es que la leyenda tenía sentido. Donde antes estaba nuestra escuela, había sido un panteón. Para nuestras mentes, que aún no habíamos visto en pantalla grande películas como Poltergeist o Chucky, la presencia de la muñeca era solo el inicio del terror. Detrás de ella podían aparecer, aunque nunca lo hicieron, seres descarnados dispuestos a recuperar lo que nosotros les habíamos arrebatado, su entorno de descanso. Al graduarme de la primaria y entrar a la secundaria, el inmenso patio, los inmensos salones y las historias de terror dieron paso a una maravillosa época donde empezaron los bailes de 15 años, los primeros pretendientes, las idas al cine en compañía de mis amigas, el desfile de maestros según la materia que te tocaba, los laboratorios de ciencias,
y lo más maravilloso de mi época juvenil. 5 jóvenes puertorriqueños que hicieron que tapizara la habitación que compartía con mis hermanas con pósters multicolor. Hice un viaje a Puerto Rico solo para conocerlos. Y sí, también estuve en el estadio universitario cuando Carla María cantó Adiós René. Qué bonita época. Un poquito cursi, pero muy bella. Sí, disfruté mucho esa etapa de mi vida, pero ¿podría decir que fue la mejor? No, lo mejor estaba por llegar con el fin de mi adolescencia. Justo en la época en que empezaron a construir la macroplaza después del campeonato de los Tigres. La ciudad de Monterrey empezó a transformarse, se fue extendiendo más y más hasta que los municipios se fueron haciendo menos distantes y una ida a Villa de Juárez por tamales ya no era un viaje a las afueras. Las grandes avenidas hicieron que Gonzalitos, Morones Prieto y Constitución parecieran pistas de carreras. La ciudad se transformaba. Yo también cambié. Terminé la secundaria y formé parte de la legendaria y emblemática preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi madre me llevó el primer día de clases. Yo sentía que entraba a otro mundo, a otro siglo cada vez que pasaba por las altas puertas del edificio. Entre clase y clase me dedicaba a descubrir cada rincón de mi amada preparatoria. Tomé clases con los mejores maestros de la ciudad y empecé a descubrir un mundo que hasta la fecha nunca me ha abandonado, el mundo de la cultura. El único espacio donde el hombre tiene la oportunidad para darle las gracias de la manera más humana a un Dios amoroso que nos manda la lluvia como recordatorio de que todo es pasajero en esta vida, excepto las sonrisas que hiciste que dibujaran tus seres queridos, los abrazos que te confortaron cuando todo parecía perdido, los triunfos que te hicieron creerte eterno por un instante, los besos de los amantes que te llevaron a otros mundos. La cultura, la manera más fácil de hacer amigos, de tratar de descubrir el hilo negro. Sí, de descubrirlo, pero no en relación con el mundo, sino con uno mismo, porque de eso se trata la cultura, de saberse universal aún en la aldea más pequeña que somos nosotros mismos. Y todo eso se lo debo a mi alma mater, a mi querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí, después de la Prepa 1, cuando todo parecía decir que estudiaría medicina, decidí encaminar mis pasos a una facultad que no estaba en mi radar personal, Filosofía y Letras. La misma que fue fundada en 1950 bajo el rectorado de Raúl Rangel Frías. Nació como Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras, luego como Facultad de Filosofía, Letras y Psicología, hasta que en 1974 adquiere el nombre que hoy tiene. Lo admito, en mis primeros semestres fui la típica estudiante nerd que prefería la conversación con los libros. Caminaba siempre al mediodía de filosofía a la Capilla Alfonsina y no salía hasta ya entrada la noche, o antes si el hambre aparecía primero. Mi segunda casa, después de la casa de mis padres y después de otras que aparecieron después, fue esta. Aquí devoré libros de los poetas de la generación del 27. Aquí las novelas de Stendhal, los cuentos de Borges, El primero sueño de Sor Juana y las novelas de la Revolución. Aquí un tranvía llamado Deseo, el teatro francés y los máximos pensadores del siglo XX. De vez en cuando sueño con la Capilla Alfonsina. Es un sueño recurrente. Avanzo desde la explanada de rectoría y unas puertas automáticas me reciben. Otras veces es un guardia que amablemente me pregunta cómo me encuentro, qué libro quiero leer, cómo me fue en el día. Yo entro. Otras veces me reciben las notas de un mariachi que celebra el aniversario del recinto. Y al fondo, inconfundible, la figura menuda pero poderosa de quien dirigió la capilla durante muchos años, Minerva, la poeta que recibía cartas en francés y que regalaba chocolates en sus cumpleaños. A veces corro desesperada esperando encontrarme con mi hermano, quien traduce la Biblia al catalán y luego al braille. Un solo abrazo que no se ha vuelto a repetir a pesar de mi obstinación por regresar el tiempo en cuanto sueño me convoca.
La lluvia siempre me hace recordar y extrañar a personas que fueron importantes en mi vida. Siguen en la memoria, cierto. Pero ¿sería posible que nos visitaran solo unos segundos? Sí, amo los libros. He vivido rodeada de ellos. Pensé que serían mis únicos compañeros. Pero un buen día todo cambió. Entre clase de retórica y clase de lingüística, quise descansar en el auditorio. No sabía que estaba por comenzar una obra de teatro, mejor dicho, un monólogo. Una exalumna de la facultad convertida en actriz presentaba un unipersonal que hablaba de una maleta. Nuria Bajes, nada más y nada menos. Algo cambió. Alejada del personaje que hacía en televisión en aquella época, la actriz me conmovió y empecé a hacerme preguntas que los libros, por más sabiduría que encerraban, no respondían. Fue, ¿cómo decirlo? Como si me reconociera en otros seres humanos, más allá de mi familia, de mis amigos más cercanos. Comprendí que el arte, como afirmaba el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Y yo había descubierto el mejor de los martillos para darle forma a la realidad de mi ciudad, a la realidad de los libros, de mi entorno, de mis búsquedas. Había descubierto el teatro.
Creo que ya lo dije, pero puedo repetirlo. En noches así pienso en estas cosas, en la profesión que elegí, en las gentes maravillosas que me he encontrado en mi camino, gente con quien he coincidido y sin los cuales mi vida no sería igual. No, definitivamente. Cómplices de viaje, hermanos de actuación que en cine y en televisión, pero sobre todo en teatro me han transformado. Maestros a quienes extraño y de quienes lamento su ausencia física, pero celebro enormemente haber nacido en esta ciudad de la cual he huido en varias ocasiones y a la cual irremediablemente regreso solo para coincidir con todos y cada uno de ellos. ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo no recordarlos en noches como esta? Hombres y mujeres de teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Comenzaré hablando de Rubén González Garza, uno de mis primeros maestros de actuación en la escuela de teatro. Qué joven era yo entonces. Me encantaban sus clases porque era un hombre hecho en las tablas, así que siempre tenía mucho que contar. Yo lo admiraba tanto. Siempre fue como un niño descubriendo el mundo. Y yo amaba eso de él. Ya más adelante, con el paso de los años, compartimos el escenario actuando juntos en La Zorra y las Uvas, una obra extraordinaria en la que él representaba a Esopo, el contador de fábulas, de quien por cierto mi favorita es la de la hormiga y la paloma, la que habla de una hormiga que sedienta se acercó a beber en un río. Sin embargo, una vez ahí, se vio arrastrada por la corriente. Estaba ahogándose cuando una paloma que se encontraba posada en una rama de un árbol cercano observó la escena y acudió rauda a salvarla. Tras ponerla a salvo, la hormiga agradecida le prometió que algún día le devolvería el favor si podía, a pesar de su diminuto tamaño. Pasó el tiempo y un día un cazador llegó a la zona. Viendo a la paloma posada, aprestó su arma y se preparó para cazarla. Sin embargo, la hormiga, que se hallaba cerca, vio la escena y acudió rauda a cumplir su promesa. La hormiga picó en el talón al cazador, el cual, ante el dolor, soltó su arma. La paloma aprovechó entonces la oportunidad para salir huyendo volando, salvando así su vida. Esta fábula me gusta porque habla de la generosidad. Y Rubén González Garza fue un hombre muy generoso. Desde que nos conocimos y hasta sus últimos días nos vimos siempre con gran cariño y admiración. Me apoyó como actriz, trabajó conmigo en mis tiempos de funcionaria en San Pedro. Ahí formó su grupo de teatro amateur, Juventud Acumulada. Compartimos muchos momentos hermosos. Era un hombre muy ligero, divertido, chistoso. Pero como actor era el más disciplinado. En alguna de sus últimas obras me contaba cómo lograba aprenderse los textos. Se llevaba su libreto a la Alameda y ahí, mientras caminaba haciendo ejercicio, ejercitaba también su memoria. Rubén fue un artista en toda la extensión de la palabra, actor, director, dramaturgo, pintor, uno de mis seres entrañables, de esos que piensas que siempre estarán ahí, y están, en la memoria, en noches como esta. También recuerdo a Clemente Monarres, un hombre con gran preparación, un erudito del teatro. Yo empezaba a estudiar en la escuela de teatro cuando él era mi maestro de expresión corporal. En ese tiempo eran ya legendarias sus actuaciones en Calígula y El Gorila. Se hablaba de que había estudiado actuación en Rusia y eso para mí era algo muy impresionante. Me da nostalgia no haber tratado mucho más al maestro. Era yo un adolescente que buscaba su camino. Y claramente mis primeros maestros como él fueron muy determinantes en el camino que habría de seguir. Alguna vez recuerdo haber escuchado a Jorge Segura hablar sobre teatro y mencionar a Clemente. Decía algo así como que en 1971 nació una familia extraña conformada por 4 soñadores que tenían el mismo sueño, hacer teatro, dando inicio de esta forma a taller de teatro universitario de la UANL, bajo la cobertura del Departamento de Extensión Universitaria. ¿Cómo me decidí por la actuación? Fue poco a poco, pero era algo que en honor a la verdad ya estaba en mí. Me fue heredado en cierta forma sin que yo me hiciera consciente de eso. Mi padre era un hombre que amaba el teatro.
Había hecho sus pininos como actor, pero dejó su sueño trunco por ocuparse de un negocio propio que nos dio casa y sustento. Sin embargo, era increíble que como público conocía a toda la gente del medio teatral de su época y los admiraba. El gran ídolo de mi padre era Sergio García. Sergio era un mito en el Teatro de Monterrey, y mi padre, como atento observador, lo admiraba y respetaba a más no poder. Esa admiración y respeto, mi padre me los transfirió. Curiosamente, Sergio no fue mi maestro en la escuela de teatro. Yo lo conocí y me dio clases hasta años después, cuando Televisa abrió en Monterrey su centro de capacitación. Entonces yo fui convocada como alumna, y para mi fortuna y la de todos mis compañeros, él fue convocado como maestro. ¡Qué gran experiencia! Años después quiso dirigirme en una obra que finalmente no pudo montarse. Una verdadera lástima. Pero tuvimos muchos ensayos y tuve la fortuna de aprender también de él. Al igual que los otros, uno de mis maestros más queridos. Al morir Fernando de Ita escribió sobre él que era un hombre serio, intenso, que estuvo a la altura del mejor teatro de México en el último cuarto del siglo XX. Dijo también que su introspección sobre el teatro y la vida partían de su asombro personal sobre el sentido del mundo, más concretamente sobre la simulación y la injusticia de nuestra vida social. Sergio fue un artista del teatro que militó fundamentalmente en la causa del teatro como un medio para sacudir la conciencia del otro. Palabras que reflejan lo que para mí y para tantos representó Sergio García. No cabe duda, he sido una gran afortunada. En mi camino en el teatro me ha tocado trabajar y convivir con los grandes personajes de este estado. Muy al principio de mi carrera fui invitada por Julián Guajardo a participar en la gran producción Los signos del zodiaco de Sergio Magaña, donde di vida al personaje de Sofía. Era yo una jovencita de 18 años, ávida de aprender y de codearme con las grandes figuras locales. Julián era un gran director de una exigencia que me aterraba, pero también tenía un lado muy divertido, un sentido del humor ácido, genial. Era travieso y cariñoso. Lo adoré desde entonces y he sufrido mucho su pérdida. Encontrarlo en el teatro, en un evento, en una reunión, era como ver salir el sol. Llamado figura fundamental del teatro regiomontano por la prensa nacional, debutó como actor en 1955 en la obra El cielo prometido y fundó los teatros La República, La Azotea y El Grillo, así como la Compañía de Teatro de Bellas Artes, el Instituto de Artes de la UANL y la Revista Musical Universitaria de la Universidad de Nuevo León en 1951. Además de Los signos del zodiaco, dirigió La danza que sueña la tortuga, El juego de Susanka, Medea, La sonata de Kreutzer, El gorila, La muerte de un viajante y Crimen y castigo, entre muchas otras. A Rogelio Villarreal lo conocí en la vida. Primero en referencias como maestro, como director de puestas que me tocaba ver, luego como director de artes escénicas, secretario de Extensión y Cultura de la UANL. En 2006 nos abrió por primera vez el Teatro Espacio para presentar una obra independiente de la FAE, Las bestias escondidas, escrita y dirigida por Hernán Galindo, en donde tuve la oportunidad de actuar al lado de Alberto Estrella. En alguna otra ocasión estuvimos ensayando una comedia que al final no se llevó a escena, pero coincidí mucho con el maestro en muchas ocasiones, siempre respetuoso, amable, caballero. Fue maestro emérito de la Facultad de Artes Escénicas y secretario de Extensión y Cultura de la UANL de 2004 a 2016, en cuya gestión destaca la apertura de Colegio Civil como centro cultural universitario. En una de sus publicaciones en redes sociales confesaba que al recibir un nuevo grupo para impartir actuación se preguntaba ¿cuántos de ellos tendrán el talento, la pasión, la paciencia y disciplina? ¿Cuántos seguiré viendo en los escenarios? Y vaya que su larga y meritoria trayectoria le dieron oportunidad de eso durante varias décadas. Otro mito, pero de la actuación,
la más grande actriz que ha dado Nuevo León, les he escuchado decir a todos mis maestros, directores y compañeros. Minerva Mena Peña. La recuerdo como una mujer hermosísima, una personalidad imponente, pero de una dulzura extraordinaria. Trabajé con ella en la puesta en escena Harold y Maude, dirigida por Hernán Galindo. Era maravilloso verla actuar con aquella naturalidad. El personaje se había apoderado de ella. Minerva ya no era ella, ya no existía. Ella era Maude. Era tan generosa que un día me prestó vestuario y varios sombreros para hacer mi audición para la escuela de Televisa. Tantos recuerdos. Imposible saber cómo fue la primera lluvia. Imposible descubrir si fue tormenta o caricia en lo que se transformó la gota que interrumpió la creación perfecta de un amoroso padre que decidió heredarnos la tierra. Pero lo que sí es un hecho es que siempre, irremediablemente, con ella, los frutos de la memoria se lavan y aparecen aquellos a quienes amamos y admiramos. Como en esta noche han pasado junto a mí y me han sonreído mis queridos maestros, hombres y mujeres del teatro.